Hola, ¿cómo están todas y todos? Bueno, hoy día con Estefanía vamos a conversar acerca de las emociones. Y para partir, también me gustaría preguntarle a ti, me gustaría preguntarte a ti, Estefanía, eh, dada toda tu carrera, cierto, profesional, académica, todo lo que has estudiado, todo lo que has trabajado acerca de las emociones, y como sabemos todos, ¿cierto? Hay muchas definiciones de qué son las emociones, pero me gustaría que nos contaras a nosotros, antes que todo, cómo tú nos explicarías las emociones. Bueno, a ver, como explicar qué es una emoción, algo así. Claro, A ver, es difícil ¿qué a veces definición de libro, digamos? Así como de tú. que yo. Ay, difícil porque de repente a uno se le vienen todos los libros a la cabeza, pero desde ese lugar como que me invitas a situarme desde un lugar un poco más limpio en términos de definición. Y esto entonces me lleva a un recuerdo que está relacionado a la primera vez que me hicieron una pregunta relacionada con este tema. Y fue muy divertido porque yo llamé por teléfono a Susana Bloch, una psicóloga que es neurocientista, y que, bueno, ella desarrolló el tema de las emociones ya a un nivel científico muy importante y psicológico, científico-psicológico en su estudio, y la llamó por teléfono en el fondo para poder acceder a su conocimiento y realizar un curso, y entonces ella viene y me hace esta pregunta, bueno, ¿y qué es una emoción? Y ahí, bueno, yo quedé así helada, no sabía qué, qué contestar. Y frente a eso, lo interesante de eso es que me fui en realidad a dar una respuesta, creo yo, elemental o esencial, y que creo que da una visión más social, pero en el fondo lo que le digo es que todos tenemos emociones, que todos vivimos con ellas, y que quizás no contamos con las palabras precisas para poder definirlas y analizarlas en nosotros mismos y quizás en nuestra convivencia, pero que todos sabemos de ellas, que es un conocimiento propio del ser humano y colectivo. Eso más o menos le contesté. Oye, y tú mencionaste recién a Susana Bloch, que entiendo es como una especie de referente para ti en relación a definición, a manejo, a trabajo con las emociones. Entonces, ¿por qué ella y por qué no otra persona? ¿Qué es lo que te gusta de cómo nos habla de las emociones Susana Bloch? Bien, mi primer acercamiento con Susana Bloch fue a través de sus libros, y lo primero que me agradó que era una lectura amable. Y luego lo segundo que me agradó era que me daba una imagen concreta sobre cuáles son los nombres de las emociones, cuáles son las funciones que tienen en mí como ser humano, bueno, y en el fondo en los seres humanos en general, y cómo esto impacta en la vida de las personas. Ella en sus libros tiene relatos, además de personas que iban vivenciando su método, que se llama Alba Monti. Entonces esto me hizo acercarme un poquito más, y luego ella como persona, que realmente la conozco de manera somera, pero una persona también muy generosa, muy amable, que lo único que quiere en el fondo es entregar su método y que se siga desarrollando, porque cree que realmente es algo importante para la sociedad. Entonces, en ese sentido, ambas cosas me hacen respetar tremendamente su trabajo, y además sentir esa sensación de la primera vez que me encontré con una información que yo sentí que era muy valiosa para mí y que me entregó un camino para comenzar a entender mejor cuál es el proceso de las emociones en mí, ¿verdad? Y nada, es un poco eso, es como la primera luz, como la primera luz que yo vislumbré respecto a este tema. Oye, ¿y cuál es la definición que ella le da a las emociones? Vámonos con la definición del libro. Definición de libro, ¿ves? Ella tiene De su una, libro. claro, de su libro. Creo que este sale en Surfeando una ola emocional. Ya no me acuerdo precisamente de cuál, pero sí, es ese. Ah, lo voy a firmar. Y dice, es un complejo y dinámico estado funcional de todo el organismo, provocado por un estímulo externo o interno. Me voy a detener aquí un poco en la definición. Y en el fondo, con esto se refiere a que cuando uno vive una experiencia emocional, todo el organismo se activa, y esto podría ser, como ya dice, un estímulo externo o interno. ¿Y qué quiere decir esto? Un estímulo externo
podrías ser tú, querida amiga, que me encuentro contigo por la calle y me transformas el día. Yo puedo ir caminando de manera reflexiva, quizás un poco triste, de repente levanto la cabeza, me encuentro contigo y me emociono tremendamente y me cambia la emoción y me pongo alegre por el reencuentro, y en ese momento tú eres un estímulo externo para mí. Ahora, la situación anterior, donde yo quizás venía reflexiva caminando y venía reflexionando, bueno, la reflexión es tu estímulo interno, ¿no? Es tu cabeza, que puede ser que tiene un recuerdo, ¿no? Podría ser una memoria emotiva de algo, o podría ser que viene reflexionando sobre algún tema, que podría ser un ruido mental muy denso, y que ha desencadenado la imaginación, ¿no? Y que quizás estoy ráquete mentalmente, y eso sería el estímulo interno. Ahora, uno se puede dar estímulos internos positivos o negativos, que pueden ser declaraciones positivas de tu propia vivencia, de tu propia vida, ¿verdad? O pueden ser cosas que de repente uno pierde el criterio de realidad y comienza la mente a lubrar un poco, ¿no? Ahora, ¿qué implica esta? Sigo con la definición. ¿Qué implica la activación simultánea de un grupo particular de órganos efectores viscerales, humorales, neuromusculares? ¿Y qué significa esto? Que en el fondo, cuando uno está en la vivencia emocional, se activan internamente nuestras hormonas, nuestra musculatura reacciona, nuestro eje corporal cambia, porque tiene diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, en la emoción del miedo, muchas veces, porque por lo menos tiene 4 reacciones el miedo, muchas veces se puede el eje corporal cambiar, y un poquito hacia atrás, se van a dilatar las pupilas, porque quizás bajo ese contexto esa persona debe escapar, entonces se activa el sistema locomotor y el cuerpo entero se coloca en función de esto, ¿no? Y la cabeza se libera, y lo que hace en el fondo es buscar un lugar para refugiarse, si es que ese es el contexto, por supuesto. Y la postura del cuerpo, gestos, expresiones faciales y vocalizaciones. O sea, cambia el color de la voz según el estado emocional. Por ejemplo, cuando uno tiene la emoción de la ternura, uno tiene una voz mucho más cálida, da ganas de escuchar a una persona cuando está en el estado emocional de la ternura. Y esto tiene que ver fundamentalmente también con el rol esencial que tiene para nuestra sobrevivencia esa emoción, porque esa emoción es la emoción que tienen todos los padres o que tienen todas las personas cuando están protegiendo a otros. Entonces, cuando tú escuchas una voz que está abrazando, que está protegiendo, es una voz cálida, distinta a la voz de la emoción de la rabia, que podría ser una voz que es mucho más grave, que ataca. Y en realidad lo que uno le podría pasar cuando uno está escuchando a una persona que está con rabia es que no se va a tender a proteger, porque la emoción de la rabia en el fondo lo que está haciendo es atacar, porque se está defendiendo de algo. De hecho, es una reacción propia después de sentir miedo, ¿no? Porque uno puede sentir miedo y lo primero que te puede pasar es que te quieres camuflar, o, porque es o, ¿no? O que te vas a camuflar, o vas a salir corriendo, o te vas a hacer el muerto, o vas a responder para defenderte, y te vas a tomar entonces de la energía de la emoción. Y dice, de una expresión subjetiva, y le dice la vivencia emocional. O sea, hay una parte de toda esta experiencia que realmente no es solo nuestra, es absolutamente solo nuestra, que tiene que ver con nuestra mente, con nuestros referentes y nuestras experiencias de vida. Bien, mi querida Karen, a ver, ¿qué piensas y reflexionas de todo esto? Acerca de la definición de Susana, bueno, a mí lo que me gusta bastante de esta reflexión es justamente la última parte que tú mencionas, que menciona ella, que tú estás leyendo, que es lo de la subjetividad. Puesto que es interesante también y bonito reconocer que todas las personas somos distintas, y así como somos diferentes, podemos vivir distintos procesos emocionales, dado que está gatillado por esta subjetividad. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que mis experiencias, mi historia, todo, digamos, mi pasado, todo lo que yo he construido y todo mi imaginario también, que es quizás súper irreal para muchas personas, pero muy real para mí, es lo que también me hace gatillar distintas emociones, y por eso también podemos observar que personas ante un mismo estímulo pueden reaccionar de una manera distinta.
¿cierto? Y ahí, claro, está el factor emoción, ¿cierto? Está el factor de lo que yo aprendí, y también está el factor de cómo yo soy capaz de reaccionar ante distintos estímulos. Y por eso creo que es importante reconocer esta parte de la definición, también para generar empatía con el otro, con la otra, para poder también generar este reconocimiento de las personas en relación a su validez, a su legitimidad. No sé si me explico, no sé si me estoy yendo muy allá, pero a lo que voy es que es importante porque nos permite valorarnos y saber que, no solo lo que tú piensas, sino que también tu forma de vida, ¿cierto? Tiene una historia que es subjetiva porque es tuya, que no es mía, ¿cierto? Entonces nos permite también un poco entendernos. Ahora, si bien es subjetivo, igual uno observa de que cuando ve llorar a una persona, también te da pena, ¿cierto? También las emociones tienen esto de que se contagia, ¿cierto? Cuando ves a alguien riéndote, te ríes. Ahora, pasa también, por ejemplo, con la emoción de la rabia, que no necesariamente me da rabia, a mí me puede dar miedo, porque puede ser que en mi historia esté escrito, quizás de mi infancia o de algún episodio que fue un poco más traumático para mí, que vi a alguien con rabia y a mí me dio miedo, entonces, ¡pum!, me queda grabado en el switch, que ante la rabia yo respondo con miedo, incluso en situaciones que fueran un poco, podríamos decirlo, ridículas, no sé, en un contexto laboral, que mi jefe me pueda retar con una voz un poco más golpeada y a mí que me dé miedo. Obviamente sería ridículo pensar, digamos, en una situación más o menos normal, que mi jefe me fuera a pegar o que me fuera, no sé, me hiciera algo fuera de contexto, ¿cierto? A lo más me va a poder desvincular, qué sé yo, que también podría ser terrible, pero no es vital. Entonces, eso rescato bastante de la definición de Susana, y que es interesante. Que es interesante que revisemos y que siempre tengamos en cuenta en relación a las emociones y en el que nos ayuda a convivir, ¿cierto? Y hablando un poco esto del tema de la convivencia que hemos vivido poco hoy estos últimos meses, al menos hemos tenido como convivencia más familiar, más que con amigos, colegas, ha sido por videollamada, ¿cierto? Grabando un video como nosotras ahora, nuestras formas de trabajar, ¿cierto? Pero Steffi, me gustaría saber cómo tú has visto que se han movilizado las emociones, se han vivido las emociones en las distintas personas en este contexto que es súper distinto y que, no sé, yo creo que a muchos no le había tocado, que es el estar encerrado. Dije algo cuando estaba apagado. Increíble. Claro. Primero quiero comentar algo que reflexioné mientras que estabas hablando y tiene que ver con esto, con la vivencia emocional subjetiva. Quiero agregar que en ese sentido también me pasa que en ese contexto uno también debe tener un poco de silencio, como cuando está frente a otra persona que está viviendo su experiencia emocional, y tratar de comprender lo que le pasa a la otra persona, para poder tener la empatía, porque claro, es un misterio, ¿no? Es un misterio porque esta persona está reaccionando así. Claro, pueden haber reacciones fisiológicas que tenemos que son universales frente a determinados estímulos, que te pueden pasar relativamente de manera similar, pero cómo esa persona le impactó y cómo lo desarrolló, eso es muy personal. Entonces, para generar un vínculo real y realmente respetar al otro, en el fondo creo, y generar contención, entonces uno tiene que tener un cierto nivel de silencio para poder comprender. Entonces, ese mundo subjetivo, un poquito, ¿no? Un poquito, para poder conectar. En relación a lo otro, cómo la gente está viviendo las emociones, cómo yo he vivido las emociones, cómo tú, querida amiga, has vivido las emociones, es difícil igual como explicarlo porque, claro, el encierro, de repente, esta pérdida del vínculo físico también es un poco el reaprender, ¿no? Y tener como el gran desafío de visualizar un poco qué es lo que le pasa a los demás a través del formato de la cámara, a través del formato de los relatos de las personas por redes sociales.
Bien, creo que lo más certero es que podría hablar de lo que siento o he sentido yo, ¿no? Y yo me he sentido así como en un torbellino así de emociones, creo que he pasado por todo. También algunos amigos me han comentado y amigas que han pasado por una situación así. Y un poco vislumbro que a la sociedad ha pasado mucho por miedo, eh, miedo al principio un poco de qué es esto tan raro, y en ese sentido reivindicar la emoción del miedo, porque el miedo en este contexto de pandemia, que realmente hay una enfermedad, hay algo que nos puede atacar y nos pone en riesgo nuestra salud e incluso nuestra vida, claro, hizo que ese miedo las personas se resguardaran, ¿no? Y además también para que el sistema sanitario pudiera enfrentar la situación de la mejor forma posible, hizo que las personas se resguardaran y comenzáramos a pensar un poco cómo enfrentar esto y seguir viviendo con esto, ¿no? Para estar más como, que la otra vez lo reflexionábamos un poco como un poco más a la defensiva, ¿no? Salir de compra, un poco con este concepto de manejo a la defensiva, pero como de cuidar mi salud a la defensiva, o sea, echarse el alcohol gel, no tocarse la carita, la mascarilla, para poder seguir viviendo, y guardar entonces la distancia social que no es humana realmente, sino que es social, que nos cuesta entenderlo porque nos gusta abrazarnos igual. Y no lo digo entenderlo racionalmente, sino que afectivamente, que el corazón lo entienda. Creo que es complejo. Y creo que también mucha rabia porque se vive en situaciones complejas, ¿no? Dentro de este contexto hay personas que han pasado hambre, que han sentido como la deriva de no saber si es que pueden cumplir con sus obligaciones económicas. Y también, claro, a ver, los bancos cobran, las empresas de la luz, el agua cobra, entonces eso genera mucha presión psicológica, puede generar mucha ansiedad. Y rabia también creo porque seguimos viviendo y siguen apareciendo noticias que son complejas, entonces, por ejemplo, nos encontramos la semana pasada con la noticia, por ejemplo, de Ámbar, que fue encontrada, y con esa situación tan dura que está por detrás, entonces para mí fue bien chocante, doloroso porque me impactó mucho lo que ocurrió, pero también, claro, sentí rabia, ¿no? Y se llamó ese día ser cacerolazo. Cuando pienso en relación a la rabia, yo digo, bueno, como mujeres, como sociedad, como hombres también, eh, ¿por qué se invita a hacer esto y por qué la gente se suma a esta iniciativa? Claro, yo digo, esto es una manifestación de la rabia de decir, eh, bueno, no podemos salir a pegar combos, ¿no? Pero es como decir, oye, aquí algo se hizo mal, aquí algo se hizo mal, hay algo que se está haciendo mal, ella no es el primer caso, hay muchos casos por detrás, y no queremos que esto se siga haciendo, porque está en riesgo nuestra humanidad, en el fondo, nosotras y la gente, nuestras familias, ¿no? Y nadie quiere vivir esa experiencia tan triste y nadie tampoco merece fallecer en ese contexto. Entonces, creo que ahí, claro, la gente manifestó su rabia. Bueno, pero también pasa esto y también mucha sensación de respeto hacia a cuando la gente parte. Bueno, y hemos vivido mucho el duelo, ¿no? También muchas familias en Chile hoy día están viviendo que están perdiendo familiares. O sea, esta es una situación trágica que, independiente del contexto de pandemia, se vivió, ¿no? Pero también mucha gente en Chile está viviendo pérdidas de familiares que es durísimo también. Y entonces hay mucho duelo, ¿no? Hay mucho momento de cobijo emocional para entender bien qué es lo que está pasando, cómo seguir caminando, cómo entender una pérdida, cómo seguir eh, conectados espiritualmente con lo que físicamente ya no está. Y, y por otro lado han aparecido cosas muy bonitas, como el quererse conectar con los demás, y entonces aparece la emoción de la ternura, de la alegría, la camaradería, la amistad. Y me han pasado cosas insólitas. Por ejemplo, una amiga desde España se comunicó conmigo para invitarme a unas clases de Feldenkrais, que fue maravilloso, fue un regalo divino. Y, por ejemplo, otras amigas que se comunicaron conmigo que era compañera de curso desde primero a sexto básico, y de sexto básico que realmente no tenía una conversación profunda con ellas, y fue súper interesante y muy bonito.
Y así como a nosotras tratándonos de poner en contacto y seguir conversando y reflexionando sobre lo que nos gusta, nos llama la atención y lo que también nosotros queremos aportar hacia la sociedad, ¿no? Eso, querida amiga, a ver, ¿tú qué piensas de todo esto? Y claro, ahí mencionaste algo súper importante que es como afectivamente nosotros a ver, no es que no entendamos, sino que como que se nos genera esta como como vorágine, ¿cierto?, de emociones internas, porque queremos salir, porque nos gusta salir, porque estamos acostumbrados a salir cuando tenemos que salir a comprar el pan, tenemos que salir al trabajo, tenemos que salir a, a carretear, ¿cierto?, a tener tiempo de ocio, y todo eso se nos ha visto disminuido y casi eliminado. Entonces, si bien lo podemos entender racionalmente, porque no podemos salir, porque nos podemos contagiar, porque tenemos que cuidar, no solamente tengo que cuidarme a mí, sino que tengo que cuidar a los otros, pero eso no lo entiende también las ganas de salir. Entonces ahí se nos encuentran emociones y hemos visto a muchas personas que están con episodios de estrés, con episodios de angustia, porque necesitan salir, ¿cierto? Porque necesitan tener un contacto con el otro. Y ahí vemos que la importancia, creo que a muchas personas le ha pasado, a muchas amigas también le he escuchado, que es como revalorar lo poquito que tenemos, o sea, lo poquito que tenemos y más que porque tengamos poco, sino que las cosas sencillas que tenemos y que son fundamentales en definitiva, porque ahora nos damos cuenta que lo fundamental es lo único que nos sirve. Todo lo demás ha sido súper accesorio. Entonces, claro, si bien queremos salir, queremos ir de shopping y gastarnos la plata que no tenemos probablemente, pero sabemos que no es fundamental y no es vital, y que podemos vivir con eso. Y claro, es un momento de ocio que es importante, que hay que mantener en los momentos de ocio, sea cual sea el que uno tenga, que obviamente no le haga daño a ninguna otra persona o a algún animal, eh, está restringido hoy día. Entonces, eso creo que nos ha generado esta dicotomía emocional que es importante que podamos entender y que podamos ir subsanando, por ejemplo, y ahí Estefi, voy a pasar un poco como a estrategias, como a desafíos que nos dejan las emociones, en términos de que también he observado, así como tú comentas el caso de Ámbar, ¿cierto? Donde mucha gente, principalmente mujeres, ¿cierto? Porque nos identificamos con el género, ¿cierto? De Ámbar. Y ahí sale como una lucha, ¿cierto? Todo el tema del feminismo, y bueno, y más si es aún tocado en la infancia. Toda esta gente, ¿cierto? Que aun cuando estamos en cuarentena sale a protestar o sale a su balcón o a la puerta de su casa a tocar un cacerolazo y se une, ¿cierto? Se une en esta rabia, pero observamos aquí que cómo esta rabia ha hecho surgir, ¿cierto? Esta unidad que podríamos decir que está gatillada por emociones, quizás no de la alegría, ¿cierto? Pero sí quizás ahí hay algo de ternura. Hay algo de ternura porque hay algo de amor hacia el otro, y quizás no necesariamente hacia Ámbar, hablando de este caso, sino que hacia lo que significa también un hecho. Entonces, creo que es importante en términos de decir ya, bueno, ¿cómo salimos de este estrés? ¿O cómo aminoramos el estrés? ¿O cómo hacemos que el estrés ya no me empiece a calar tan fondo y me empiece a tener episodios de jaqueca, colon irritable, ¿cómo se llama esto de la mandíbula? Se me olvidó el nombre, pero como cuando uno aprieta la mandíbula, ¿ah? El bruxismo. Eso, gracias, el bruxismo, ¿cierto? Es justamente poder tener al menos pequeños episodios, dándonos pequeños espacios donde podamos compartir, bueno, ya con la familia ya hemos compartido como mucho, pero podemos también compartir, ¿cierto?, con los amigos a través de la cámara, a través del teléfono, gracias
gracias a la tecnología tenemos un montón de medios donde también podemos seguir comunicados. Nos quedan pendientes 1 millón de abrazos, 1 millón de besos, pero cuando nos volvamos a ver los vamos a dar y los vamos a multiplicar quizás por 2 y vamos a estar besándonos y abrazándonos durante un tiempo bastante prolongado. Pero es importante que entendamos que también podemos tomar la emoción de la alegría, tomar la emoción de la ternura y tratar de incorporarla en nuestros días a través de estos pequeños hechos, estas pequeñas situaciones que nos van a dar pequeñas alegrías y que también nos va a ayudar a entender nuestro corazón, por decirlo de alguna forma, como donde se alojaran nuestras emociones. Esto como más simbólico, hacerle entender a nuestro corazón que también podemos estar bien y también vamos a estar bien, que esto es algo momentáneo. Ahora sí es importante recalcar y no recaer en algo tóxico, ¿cierto? En esta visión tóxica de pensar de que siempre tenemos que estar alegres, siempre tenemos que ser tiernos, ¿cierto? Porque eso también nos va a generar, tiene un efecto como contraproducente, que nos puede generar incluso también estrés, porque nos estamos exigiendo. O sea, nosotros tenemos todas las emociones. Es imposible que yo no me enoje, es imposible que yo no tenga miedo. O sea, estamos constituidos de esa forma. Bueno, ahí salen los conceptos de emociones básicas, emociones mixtas, que quizás en otro capítulo con Estefanía lo podamos tocar, pero las emociones básicas son innatas en nosotros, entonces no podemos escapar, y son innatas y son necesarias para nuestra sobrevivencia. No sé qué desafíos también piensas tú, Estefi, que nos quedan, que podríamos desarrollar, trabajar en este contexto de emociones caóticas, quizás no deseables muchas veces. Yo siento que, a ver, una de las primeras cosas quizás si uno quiere avanzar como en su educación emocional es como acercarse al conocimiento para poder identificarlas bien, con claridad, poder saber cuáles son sus funciones, que eso ya es como si es que tú quieres acercarte al estudio, pero yo siempre lo recomiendo, creo que es bueno, porque te permite, porque te da herramientas para observarte mejor y también para ser más responsable respecto a tu experiencia emocional frente a los otros, ¿no? Por eso creo que siempre es importante acercarse y si uno puede, hacerlo. Pero por otro lado, yo siempre me pregunto a mí misma para poderme ayudar y generarme un anclaje, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Para sentirme mejor. Esa es una cosa. Y lo otro es que también me pregunto si es que lo que estoy sintiendo tiene coherencia o no con el contexto. O sea, el miedo que siento no sé, de salir a la calle, ¿es coherente con lo que es el contexto? ¿Puedo realmente salir? Entonces la respuesta en este contexto sería, sí, sí puedes salir, pero tienes que ir con precaución. Entonces está bien que sientas un poquito de miedo porque te permite cuidarte, ¿no? Y ser precavida, estar atenta a ser precavida. Pero no es necesario que te paralices o te hagas la muerta o te camufles o te encierres completamente en tu casa. O sea, puedes salir con ciertas condiciones para cuidar tu salud, ¿no? O, por ejemplo, voy a decir un contexto absolutamente alejado de la emoción del miedo realmente para lo que sirve, o tener un miedo tremendo porque se te quedaron las llaves dentro del auto, ¿no? ¡Ah! Las llaves dentro del auto, ya. Y esa reacción realmente no tiene contexto. Entonces, si yo siento ese estado dentro de esa situación, es que estoy totalmente descontextualizada y tengo que aterrizarme, ¿no? Tengo que aterrizarme para pensar mejor y poder solucionar realmente. Eso fundamentalmente, entonces hacerme esas preguntas como si el contexto es adecuado, qué puedo hacer para sentirme mejor y para poder solucionar. A veces las personas ulubramos un poco mentalmente respecto a lo que el otro piensa o siente. Por ejemplo, me recuerdo una vez una situación en que una profesora llegó atrasada y como venía atrasada, venía con el cuerpo muy ágil y muy centrada hacia ese objetivo, ¿no? Caminó así muy ágil. También soy profesora. Y un estudiante estaba como frente a ella y este estudiante pensó que la profesora estaba enojada con ella. Y me preguntó y me dijo, ¿por qué la profesora está enojada conmigo? Como hice algo malo. Claro, porque ella estaba
La estudiante estaba esperando mostrarle algo a la profesora y la profesora la ignoró, no porque la quisiera ignorar, sino que porque estaba apurada. Pero sin embargo, la estudiante sintió eso y como yo estaba cerca, me preguntó. Y el hecho de preguntarme es súper sano, porque en el fondo ella trató de solucionar ese sentimiento que la tenía confundida. Entonces, en vez de irse para la casa con toda la lucubración de lo que ella había sentido, o todo lo que ella imaginó en ese contexto, fue y me preguntó. Entonces yo como vine y le dije, no, es que viene atrasada, seguramente es eso. Y luego ella se acercó entonces a hablar con la profesora, seguramente a terminar de solucionar esto que se le había desencadenado. Entonces a veces las personas, en esto de que nos estamos leyendo y no sé qué, y secretamos hormonas y no sé cuánto, y tenemos nuestros rollos personales, se producen a veces comunicaciones equívocas, y entonces el solucionar frente a la duda, siempre es bueno, y siempre las personas están mucho más abiertas al diálogo de lo que uno cree. A veces uno se coloca prejuicios y las personas están mucho más abiertas al diálogo de lo que uno cree, y somos realmente maravillosos y maravillosas, entonces estoy segura que en el fondo cuando uno toma la opción de solucionar, logra solucionar. Y yo lo recomiendo, solucionar el ruido mental para vivir en paz y vivir más livianas y livianos. Eso. Súper. Oye, bueno, tocamos una colita de lo que son las emociones. Una colita pequeñita. Así que, bueno, les agradecemos a todas, a todos los que bueno, no lo estamos haciendo en vivo, pero a los que van a revisar esta grabación. Pronto vamos a venir con otros temas, con algunos invitadillos por ahí. Queremos entrevistar con Estefanía. Y bueno, contarles además de que nosotros las emociones y el método del cual habló Estefanía es lo que nosotros utilizamos para poder generar el autoconocimiento, para poder reconocernos, ¿cierto? Para poder trabajar las habilidades blandas, como le llaman, que después le vamos a contar nosotros cómo las denominamos. Y eso, espero que les haya gustado. Como les dijimos anteriormente también, si es que tienen dudas, si es que quieren que conversemos de otras cosas, toquemos otros temas, pueden escribirnos, ya sea por nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, por cualquiera de los medios. Seguro alguno vamos a estar en contacto. Así que nos despedimos, amiga, nos estaremos viendo en un próximo video, hablando por WhatsApp de seguro. Así que, chao, nos vemos. Chao, nos vemos, que estén bien.